Yo me llamo Marisa Fernández, soy activista de Mundos sin Guerras. Un momento. Y hoy estamos todos tocados. Estamos tocados porque hemos despedido a un querido amigo, a Carlos González. Alguien nos ha dicho que teníamos que resignarnos, pero nosotros vemos a Carlos vivo en la lucha contra los desahucios, contra las preferentes, por los derechos de las personas migrantes, por la paz y la no violencia. Carlos está prácticamente en todos los movimientos sociales de esta ciudad, porque las personas con espíritu no mueren jamás. Hasta pronto, Carlos, o hasta luego, Carlos. Día 6 de agosto recordamos la bomba atómica que Estados Unidos hizo estallar sobre Hiroshima. Y para ello hemos preparado este video. Tenemos que agradecer a la asociación Forum Própolis y a su presidente, Nicanor Acosta, por acoger este acto en su nuevo local. También tenemos que agradecer a Acampa por facilitarnos la transmisión online y a la agencia de noticias Presenza por la producción de este documental. El desarrollo del acto va a ser, en primer lugar, le vamos a dar la palabra a Nicanor, continuaremos con Juana Pérez Montero, a continuación proyectamos el documental El principio del fin de las armas nucleares, con una duración de 30 minutos, y luego le damos paso a Rubén Sánchez, que nos contará la campaña que estamos iniciando en Galicia y las acciones que se están llevando a nivel internacional en estos días. Y cerraremos con un coloquio que esperamos sea inspirador. Entonces damos comienzo a Nicanor Acosta, un activista incansable y un referente de las luchas sociales. Desde tiempos de la resistencia al franquismo hasta hoy ha estado presente en la lucha de diversos colectivos, al lado de la gente desahuciada, de las personas migrantes y refugiadas, de las víctimas de las preferentes. Aquí en Coruña ha sido uno de los principales impulsores de la primera y segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Como sabéis, un largo etcétera de activismo que tiene Nicanor. Adelante, te cedo la palabra. Bueno, boa tarde a todas. É moi grato acoller esta fatídica efeméride. Antonte un amigo me decía: por que facedes este acto? E eu contestáballe: porque o ser humano é un animal, o único animal que tropeza moitas veces na mesma pedra. E isto é o que hai que evitar. Recordar, non olvidar, para evitar. Hoxe o mundo está nas mans, gran parte do mundo está nas mans e na cabeza de regidores, de capitostes, vamos a dicilo con palabras claras, moi anormales. E eu temolle a isto, hai que temerlle a isto. Temerlle ao virus, bueno, está ben para tomar precaucións, pero temerlle a estas personas que dicen ao mundo hoxe tamén convén temerlle para tomar precaucións, para que non se repita esta fatídica efeméride.
Pensemos un momento, cerremos os ollos e podemos facer un exercicio moi sensible, moi sencillo. A Coruña ten máis ou menos os habitantes que, con motivo da bomba que se botou en Hiroshima, que morreron hai 75 anos. 240-245.000 habitantes son moitas personas, moito descalabro xunto. Que non se repita. Grazas. Moitas gracias, Nicanor. Juana Pérez Montero, periodista, forma parte desde los comienzos, allá por el año 2009, de Presenza, una agencia de noticias que busca hacer periodismo no violento, al servicio de la construcción de otro mundo, un mundo al que aspiramos la mayoría de las personas. Y desde esa mirada personal y colectiva y desde su rol como periodista, defiende causas en la línea de eliminar el dolor y sufrimiento, de eliminar violencia, y también pone voz a documentales que van en esa misma línea. Una de sus causas en la que está implicada es el desarme nuclear. Buenas tardes, Juana. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Ok. O primeiro, quero pedir desculpas por non falar galego. E quero agradeceros a todas e a todos la posibilidad, ¿no?, de participar en este acto. En un día que tanta gente está hablando sobre el tema de las armas nucleares, desgraciadamente, porque hace, como decíais, 75 años que se lanzó sobre una ciudad, sobre Hiroshima, la primera bomba nuclear. Pero antes de nada, antes de hablar de desarme nuclear, me gustaría explicar por qué, como agencia de noticias, como Presenza, estamos metidos en estos temas, ¿no? Presenza es una agencia de noticias en la que tratamos, primero, de gente voluntaria. Todos somos voluntarios, somos gente de distintos países, escribimos en 9 lenguas distintas, perdón, es decir, hay redacciones en 9 lenguas distintas y tratamos de hacer un periodismo de paz y no violencia. ¿Por qué esto y qué consecuencias tiene? Bueno, lo primero que me gustaría comentar como periodista es que en las escuelas, en las universidades, nos explican que los periodistas hemos de ser objetivos, ¿no?, y dar información objetiva. Bueno, en realidad eso, a mi modo de ver, es una contradicción enorme, además de que, bueno, es una forma de manipularnos a los propios periodistas, ¿no? Es imposible dar una información objetiva porque no somos objetos quienes escribimos, quienes comunicamos, quienes informamos de algo. Somos sujetos y, por tanto, siempre, aun en el mejor de los casos, siempre la información que demos va a ser subjetiva. Por otra parte, dicho esto, y de todos modos buscando ser lo más neutros posibles, y cuando hablo neutros hablo de no faltar a la verdad, por decirlo de algún modo. De todos modos, el periodismo, siempre subjetivo, como digo, busca siempre
pone una mirada. La mayor parte del periodismo hoy en día, la mirada que tiene, y además mucha gente entiende que ha de ser así, es, tiene una mirada negativa, es decir, pone la mirada o pone el acento en todo lo que tiene que ver con violencia, con destrucción, y es mucho por contar. Entonces, hoy mucho por contar porque vivimos en un mundo, como todos sabemos bien, donde la violencia campea a sus anchas, ¿no? La violencia económica, la violencia racial, religiosa, la violencia física, que es como la que más reconocemos todos. Entonces, darle otro enfoque y contar desde otra mirada lo que pasa no está tan generalizado, por decirlo de algún modo. El periodismo no podemos desligarlo de la sociedad o del medio del que cuenta y en el que cuenta y desde el que cuenta las cosas, ¿no? Así es que del mismo modo que la gran mayoría de los medios, sobre todo los medios más grandes, se ponen en general del lado del poder y ayudan con su mirada y con lo que cuentan a que este sistema violento se perpetúe, hay cierto tipo de periodismo, que es el periodismo que defendemos en Presensa, que aboga por la vida, que aboga en esta encrucijada en la que estamos en este momento, en la que nos estamos jugando el futuro, aboga por un futuro, ese futuro al que en general aspiramos todos los seres humanos, un futuro en el cual la vida se ponga en el centro, en el cual el ser humano y su medio se ponga en el centro, y a partir de ahí, en esta encrucijada, como Presensa nosotros decidimos abogar por eso, por la vida. Eso supone que trabajamos como en dos grandes ramas, por decirlo de algún modo. Por un lado, denunciamos todo lo que es la violencia en cualquiera de sus formas, y lo denunciamos hasta donde podemos, hasta la capacidad que tenemos como voluntarios. Pero por otro lado, queremos poner el acento sobre todo en las grandes o pequeñas construcciones de una nueva realidad, nuevas experiencias, movimientos como Acampa, por ejemplo, organizaciones como Mundo Sin Guerras. Queremos contar lo que van haciendo porque eso va poniendo imágenes al futuro al que aspiramos. Bueno, dicho esto, poniendo este contexto, podéis comprender todas que es lógico que respecto al desarme o al armamento nuclear tengamos una mirada y una posición muy clara, ¿no? Es a partir de aquí y también a partir de que, además de periodistas, muchos de los miembros de Presensa, de las personas que formamos parte de este proyecto, por supuesto, al que os invito a todos a sumaros, a todo el que quiera, digo, buena parte de nosotros somos además activistas. Entendemos el periodismo desde el activismo social, no lo podemos imaginar de otro modo. Así es que en esa situación, o sea, desde ahí, desde esta perspectiva, en un momento determinado nos planteamos desde la agencia apoyar ciertas causas concretas y apoyar en concreto el desarme nuclear. A partir de cierto momento, Presensa además empieza a colaborar en la construcción de documentales, algunos de los cuales ha dirigido el español Álvaro Rus, y uno de ellos ha sido el documental que vamos a ver después, que se titula El principio del fin de las armas nucleares. La historia, no sé si me estoy enrollando mucho, si me estoy alargando mucho, Marisa. Entiendo que no. Bueno, voy a contar un poquito la historia de cómo es que se decide apoyar
promover este documental. Tony Robinson ha sido codirector, en este momento es editor de Presenza, es un compañero, un amigo inglés, y él lleva décadas militando, siendo activista por el desarme nuclear. Cuando en la campaña por la abolición de las armas nucleares va tomando cada vez más cuerpo, hablo de ICANN, Tony Robinson propone dentro de la agencia de Presenza que nos sumemos como miembros de ICANN. ICANN es una campaña, como decía, por el desarme nuclear, por la prohibición de las armas nucleares, por la abolición de las armas nucleares, y está conformada más o menos por 500 organizaciones o entes de distinto tipo. Así es que Tony lo plantea, nos sumamos como Presenza. Él, de hecho, personalmente en ese momento vive en Ecuador y defiende ante la Asamblea Nacional de Ecuador presenta la posibilidad de lo que después ha sido el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, lo defiende, y es decir, es una persona que lleva muchos años implicada en el tema y que además conoce muy bien el tema. Así es que, una vez ya comprometidos como agencia, además, cuando en el 2017 se aprueba, Naciones Unidas aprueba con 122 votos a favor el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, el TEPAN, entonces Tony Robinson habla con Álvaro Orús, con quien ya veníamos trabajando en Presenza, es un colaborador desde siempre de Presenza, pero además hemos producido otro documental con él, ¿no?, en la agencia. Bien, entonces hablan entre ellos, se ponen de acuerdo y ponen en marcha la construcción de este documental que vamos a ver, y que es, vais a poder comprobarlo, absolutamente didáctico respecto a qué son las armas nucleares, cuál es la historia de las armas nucleares, en qué consiste el Tratado de Prohibición y cómo ahora lo que se busca es que el tratado que fue firmado se ratifique, al menos por 50 países, porque de no ser así no entra en vigor. Hoy tenemos una buena noticia y es que han firmado hoy 3 nuevos países que son Niue, que es una isla del Pacífico, Irlanda y Nigeria. Así es que nos faltan 7 países que firmen, que lo ratifiquen, perdón. El documental, como decía, es un documental muy didáctico, y la propia campaña de ICANN, o sea, la propia organización de ICANN, por decirlo de alguna manera, lo ha asumido como un material a conocer por parte de todo miembro que quiera sumarse a la campaña. Así es que nosotros como Presenza, a través de Tony, somos los productores, aunque ha sido él personalmente quien se ha ocupado de la parte de la producción, pero nosotros como Presenza estamos muy contentos del resultado del trabajo que han desarrollado, de cómo después se ha ido desarrollando, presentando o teniendo, por decirlo de algún modo, el recorrido que ha tenido en el mundo. Nosotros como agencia lo que hicimos además fue ayudar en las traducciones, está traducido a 10 idiomas, y ayudar a la difusión. Por supuesto, seguimos escribiendo del tema, seguimos tratando de llevarlo allí donde podemos, ¿no? Y bueno, lo único, como vais a ver, invita a la acción. Es un documental que no termina con imágenes de desánimo, de destrucción, como las que provocaron las bombas, sino que invita
a la acción, al activismo, explica cómo una persona o una organización pueden sumar a esta lucha por la abolición definitiva de las armas nucleares. Unas armas las que no... ningún arma tuvo sentido nunca, pero sí ha habido armas que no han tenido sentido jamás y que han sido las más destructivas, han sido las armas nucleares. Así es que han generado tanta muerte, tanto dolor y tanto sufrimiento por las consecuencias no solamente físicas, sino psicológicas, de estigmatización que han tenido las víctimas después. Esto se cuenta todo en el documental, así es que no voy a adelantar nada. Bueno, os animo a verlo con mucha atención y también os animo después a que os suméis a ser activos contra las armas nucleares, por la abolición, porque este tratado haga que de una vez se desaparezcan. Bueno, muchas gracias. Esperamos en el coloquio. Entonces pasamos al documental. Muchísimas gracias. El 7 de julio de 2017, 122 países votaron a favor del Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Votaron por la prohibición los países que no tienen armas nucleares, pero viven bajo su amenaza. Sin que la mayoría de sus ciudadanos lo supieran, no votaron los gobiernos de las grandes potencias nucleares y, sin embargo, la prohibición salió adelante. Algo nuevo estaba ocurriendo. To challenge the mainstream security discourse that treat these as tools of international security, the language of deterrence, treating these weapons as something that prevents conflict, instead of actually examining them for what they are. The focus changed from tools of security and stability to human beings are destroyed. Nuclear weapons are catastrophic to humanity and catastrophic to life on this planet. After all, it's the people who suffer, and this has been forgotten in our debate. Now, we today have a massive body of evidence that a nuclear war would simply not only not be winnable, it would likely destroy life on Earth as we know it today. La campaña internacional para abolir las armas nucleares fue lanzada por personas que consideraron que las armas nucleares producen en los seres humanos un sufrimiento indecible, que producen una catástrofe humanitaria inaceptable. So we established this campaign around 2006, and we felt that the specific objective needed to be a treaty that outlawed nuclear weapons completely. So we're about 11 years old now. And was very much inspired by the campaign to ban landmines and the Cluster Munitions Coalition. El procedimiento en Naciones Unidas sigue su curso y ahora hace falta que 50 países ratifiquen el tratado para que entre en vigor. Eso no quiere decir que al día siguiente las armas nucleares desaparezcan, pero es el principio del fin. We Hibakusha had been waiting for the ban for 72 years. Let this be the beginning of the end of nuclear weapons. La historia de las armas nucleares es corta. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, varios científicos revelaron que era posible fabricar una bomba de enorme potencia a partir de la fisión del átomo. El ejército alemán podría tener éxito en sus investigaciones y hacerse con un arma definitiva. At the moment of surrender, Hitler had in the blueprint stage transoceanic rockets, which could have destroyed our city. La administración norteamericana lo toma como una cuestión de supervivencia y destina unos recursos ingentes
a la construcción de la bomba atómica. Pero cuando en el primer ensayo, en el desierto de Nuevo México, un sol en miniatura anuncia el inicio de la era nuclear, el ejército alemán ya se había rendido. La decisión de usar la bomba sobre ciudades japonesas se toma en una nueva situación marcada por el fin de la guerra y el reparto del mundo entre las potencias vencedoras. En la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos masacran a la población civil al arrasar ciudades enteras sin piedad. Estos bombardeos ya anticipan el horror nuclear. El 6 de agosto de 1945, una bomba de uranio es lanzada sobre Hiroshima. At that moment, I saw in the window the tremendous flash. And I couldn't comprehend, but before you had a chance to comprehend what was happening, I knew my body was flying up in the air. After that, I lost consciousness. Now, when I regained the consciousness in the total darkness and silence, I knew, finally, Americans got us. Also, it happened at 8:15 in the morning. It was dark like twilight. And then I began to see in the dark some moving objects, but they were so silent. They didn't look like human beings. The hair was standing up and all curled up, and skin and flesh were just falling out. Some were carrying the eyeballs in their hands, the skin and the flesh hanging. The majority of my schoolmates were working in the center part of the city. They are the first one who simply vaporized, melted. From my school, over 300 students were there. I'm alive because I wasn't there. I was somewhere else. For 1 mile away, I was inside the building. I was buried by the collapsed building. I must have been protected. But those people had no protection directly under. La explosión produce un sufrimiento indecible y nadie puede asistir a los heridos. 3 días después, una bomba de plutonio será lanzada sobre Nagasaki. A las personas que mueren inmediatamente se irán sumando durante mucho tiempo las víctimas de la radiación. So the original number of fatalities in Hiroshima and Nagasaki at the end of 1945 was 140,000 in Hiroshima and 70,000 in Nagasaki. Those figures increased between 2- and 3-fold in the next 5 years due to radiation sickness from radiation exposure. In the first second, the white light is blinding, the heat immense. In the first day, fires consume the city and there's no way to fight them. Your skin is badly charred. In the first week, those hospitals that are still functioning are overwhelmed and can't treat the injured. Others who seem fine suddenly fall ill and die from radiation sickness. In the first year, radiation has seeped into the water and the soil. Crops and animals are contaminated. The humanitarian consequences of nuclear weapons are horrific and span generations. It's time to ban them now. Se justifica el uso de la bomba como un mal necesario para alcanzar el fin del conflicto rápidamente. Pero esto ahora es cuestionado por los historiadores. Recent research shows that it's highly unlikely that the Japanese surrendered because of nuclear weapons. They surrendered because the Soviets came into the war. The night before we bombed Nagasaki, the Soviet Union declares war. It significantly changes our view of nuclear weapons writ large because
Hiroshima was the first impression. It was the notion that set up all the subsequent thinking. And if we change how we think about Hiroshima, it changes everything. A partir de entonces, cualquier potencia que no tuviera armas nucleares se sentiría vulnerable. En los años siguientes, la Unión Soviética, Reino Unido, Francia y China desarrollarán sus propias bombas atómicas en un contexto de enfrentamiento entre el bloque occidental y el bloque del este, una etapa conocida como Guerra Fría. También este es el tiempo en que se fundaron las Naciones Unidas en un intento de crear un foro de mediación que evitara que los conflictos llegaran a la confrontación armada. Los Estados miembros también firmaron la Carta de los Derechos Humanos, unos derechos universales por encima de los intereses o la fuerza de las partes. Sin embargo, estas aspiraciones fueron cediendo terreno a una cruda realidad, la de grandes potencias que dominan el planeta por la fuerza y lo ponen en peligro con una irresponsable carrera armamentística. The United Nations had been working to address the threat of nuclear weapons since its foundation. The very first resolution adopted by the UN General Assembly was for the total elimination of all weapons adaptable to mass destruction. And yet it took all that time to finally put in place a total ban on the weapons. Se fueron realizando ensayos nucleares con bombas cada vez más potentes hasta llegar al número de 2000. Se calcula que la radiación de estos ensayos ha afectado a millones de personas. They had a march in Kazakhstan that was led by this Kazakh poet Olza Suleymanov, because the people in the Soviet Union were so upset in Kazakhstan. They had so much cancer and birth defects and waste in their community, and they marched and stopped nuclear testing. Gorbachev said, okay, we're not going to do this anymore. Las armas nucleares se justificaron como armas defensivas. Es la doctrina de la disuasión. Se supone que la bomba nuclear disuade al enemigo de atacar. En el caso de los dos bloques de la Guerra Fría, la destrucción mutua asegurada sería el garante de la paz y la seguridad mundial. Sin embargo, desde la Segunda Guerra Mundial ha habido varias ocasiones en las que la confrontación ha estado a punto de terminar en guerra nuclear. So deterrence, the notion that nuclear weapons have kept us safe during crises is simply historically inaccurate. The nuclear believers often say deterrence has been perfect because there's been no nuclear war. It's a ludicrous argument on the face of it. You say deterrence has never failed, clearly it has. If human beings are fallible and if human beings are involved in nuclear deterrence, then nuclear deterrence, by definition, is inherently flawed. It will fail. It's not a question of if, it's just a question of when. Al peligro del uso intencional se suma el riesgo de accidente. Actualmente hay 2.000 armas nucleares en alerta, es decir, que pueden ser disparadas en minutos. En 1983, los sistemas de radar de la URSS confundieron varias nubes con un ataque con misiles. So many stories of near misses, and this Colonel Petrov from Russia, who was such a hero, he was in the missile silo and he saw something that indicated that they were being attacked by us, and he was supposed to unleash all his bombs against New York and Boston, and he waited, and it was a computer glitch. And he even got reprimanded for not following orders. It's like we're just lucky. We're living in a fantasy. We know of at least 6 occasions when the world has come within minutes of nuclear war because deterrence failed, because one or the other nuclear weapons state, usually the United States or Russia, believed it was under attack and actually began the process of launching its own nuclear weapons, only to stop at the very last minute when the mistake was discovered. 6 times that we know about that this has happened. This is an insanely dangerous situation. Todas aquellas herramientas, en este caso armas, que inventamos, se acaban usando. Cuando hay una probabilidad de 1 por 1000, tú dejas pasar suficiente tiempo y se produce el hecho del 1 por 1000, ¿no? En 1968 se firma el Tratado de No Proliferación Nuclear por la gran mayoría de los estados soberanos. El mismo trata de restringir la posesión de armas nucleares y detener su proliferación,
pero no ilegaliza su posesión a los 5 estados que en esta fecha ya habían realizado ensayos. And 5 countries, the US, Russia, China, England, and France, promised to give up their nuclear weapons if all the rest of the world wouldn't get them. And everybody signed this treaty except India, Pakistan, and Israel, and they went and got their own bombs. You can't have an apartheid law that treats people differently or countries differently. You have to have the same rules for everyone, otherwise it's inconsistent and it's not going to work. La proliferación nuclear y el avance tecnológico crean nuevos peligros. Existe la posibilidad de que un pequeño grupo pueda fabricar una bomba. También existe el peligro de que en un país con armas nucleares se den fracturas internas o desbordes sociales y las armas dejen de estar bajo un control seguro. Los sistemas informáticos también pueden ser hackeados. Por último, una explosión sobre una central nuclear crearía una contaminación masiva incontenible. Millions of people would be exposed to lethal doses of radiation, and tens of millions of people would be exposed to doses of radiation that would put them at increased risk for cancer should they survive the immediate post-war period. So this is an enormous problem, and one which is generally ignored completely. En los años 80, la carrera armamentística estaba llegando a su apogeo. Se fabricaban cada año miles de cabezas nucleares y se alcanzó un total de 70.000, suficientes para destruir el planeta varias veces. Desde el principio de la era nuclear, las advertencias y protestas iniciadas en la comunidad científica se sucedieron unas a otras y pronto saltaron a la calle. Fueron pioneras las integrantes de Mujeres por la Paz al manifestarse públicamente en Estados Unidos contra las armas nucleares, cuando en noviembre de 1961 hicieron huelga y marcharon en 60 ciudades. So women have always been at the forefront of anti-war activism. Women were instrumental in the 1960s campaigning for a nuclear weapon test ban treaty, collecting baby teeth to show the effects that atmospheric nuclear testing was having on the environment and on children and on citizens throughout the world. En Europa, los pacifistas organizan en varios lugares marchas y protestas contra las bases que albergan armas nucleares. Algunas de las más numerosas tuvieron lugar en Reino Unido, donde la campaña por el desarme nuclear organizaba marchas de protesta desde 1959 y creó el símbolo que ha quedado asociado con la paz. En 1982 se reunieron 1 millón de personas contra las armas nucleares en Nueva York. Un año más tarde, en Europa hubo protestas multitudinarias en diferentes ciudades, sumando unos 3 millones de personas. En los años 80 se contemplaba la posibilidad de una guerra nuclear circunscrita a Europa, donde ambos bandos tenían instaladas una enorme cantidad de armas nucleares de corto alcance. Ejercicios militares creaban un ambiente prebélico. La tensión era máxima y el clima social a veces se tornaba apocalíptico. A movement in Europe, in the Soviet Union, here in North America, stopped that march to war. So we reversed the Cold War arms race, and I believe that we saved the world. Pero la conmoción que provocaron estas alarmas y la protesta social creó las condiciones para que se diera una sucesión de tratados y reducciones efectivas del arsenal nuclear. El punto de inflexión se dio cuando Reagan y Gorbachev se reunieron 2 veces a mediados de los 80. En todo este tiempo se han ido declarando como zonas libres de armas nucleares vastas zonas del planeta. En 1991, Sudáfrica adhirió al Tratado de No Proliferación y comenzó el desmantelamiento de sus 6 bombas. Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán cedieron a la Federación Rusa las armas nucleares heredadas de la Unión Soviética. 5 décadas después de entrar en vigor, el Tratado de No Proliferación no se ha cumplido en lo tocante al desarme.
The NPT commits states in Article 6 to nuclear disarmament, to effective measures towards nuclear disarmament. Well, there's a loophole because it doesn't promise, like the chemical and biological weapons say they're prohibited, they're illegal, they're unlawful. The NPT just said we 5 countries will make good faith efforts, that's the language, to eliminate, for nuclear disarmament. Se están invirtiendo miles de millones de dólares al año. Actualmente 120.000 millones de dólares al año. Estamos usando muchísima plata, la plata con la que podríamos estar librando al mundo enteramente de la hambruna, dándole educación primaria para absolutamente todo el mundo. Actualmente, los 9 países nucleares tienen casi 15.000 bombas y todas son más potentes que la de Hiroshima. La gran mayoría de las cabezas nucleares están en manos de Estados Unidos y la Federación Rusa. 5 países albergan bombas de Estados Unidos y 28 países más están comprometidos en alianzas nucleares. Pero la mayoría de los países no tienen armas nucleares ni pertenecen a alianza militar alguna, si bien comparten el riesgo derivado de una confrontación aun si ocurriera lejos de su territorio. This is what re-energized so many governments, particularly in the global south, to take this issue up again. The idea that nuclear weapons do not respect borders, that even a single detonation would affect everyone, everywhere, was something that was very significant to these countries that have security interests when it comes to nuclear weapons. Por otro lado, dentro de la ONU, varios países se unieron y lograron llevar adelante prohibiciones sobre diferentes tipos de armas, como las minas antipersona o las bombas de racimo. Estas prohibiciones alcanzaron el éxito, es decir, lograron que esas armas se dejaran de fabricar y usar, aún sin el apoyo a la prohibición por parte de las grandes potencias. No one's saying that chemical or biological weapons are okay for certain countries but not others, and no one's saying that it's okay to be sheltering under a chemical weapon umbrella or a biological weapon umbrella. All of the states party to the Non-Proliferation Treaty agreed by consensus that any use of nuclear weapons would have catastrophic humanitarian consequences, and nuclear weapons must be considered through the lens of international humanitarian law. En 2017, el tratado concentra muchos apoyos. Las negociaciones se llevan a cabo bajo la conducción de Elaine White Gómez de Costa Rica. De Costa Rica, que es un país que decidió desde hace 70 años tener un enfoque distinto hacia la paz y la seguridad, aboliendo sus Fuerzas Armadas. Entonces, eso implica para un país como nosotros, que nosotros pusimos toda nuestra confianza en un sistema internacional que a través de las reglas y de las instituciones podemos resolver los conflictos y los problemas de la humanidad. Además, se escucha la voz de los seres humanos afectados. Each person had a name. Each person was loved by someone. Let us ensure that their deaths were not in vain. Estamos hablando de seres humanos que en su experiencia humana en esta vida han conocido los horrores de lo que estamos tratando de solucionar. Eso le dio a la conferencia un espíritu un sentido de ética y de justicia que no habría sido posible si ellos no estuvieran allí. Well, my job is to share my experience in Hiroshima and what it means to live in nuclear age, what horror that brings to humanity, and we should never ever let that happen again to another human being. That's my message, and I can't stop talking about it. I am going to keep talking. En julio, 122 países, unos 2/3 del total, votan a favor del Tratado de Prohibición. A partir de entonces, el tratado debe reunir 50 ratificaciones para entrar en vigor. The treaty includes a broad range of prohibitions, a prohibition, of course, on the use
of nuclear weapons, as well as the threatened use of nuclear weapons, a prohibition on testing and production of nuclear weapons, and indeed a prohibition on the possession of nuclear weapons. I also think it's really shown the power of civil society and governments working together. We stood up to some of the most powerful, most heavily militarized countries on this planet and did something that they were forbidding us to do. The ability to kill massive amounts of people and inflict suffering and pain on civilians is not a sign of power and prestige. It's what dictators do, it's what human rights violators do, not respectable countries that want to have a good standing in the international community. And now it's their turn to be on the outside. They're going to have to justify why they want weapons of mass destruction, why they think threatening to mass murder civilians or end us all, collective suicide, is a reasonable security strategy. El premio Nobel concedido a ICANN viene a reforzar y difundir la campaña aún más. And it's such a great thing because we get to celebrate as a campaign of 500 organizations in 100 countries. And it's a huge validation for the work that those campaigners are doing in whatever context, and really be elevated and validated for their hard work over the years. Para que el tratado sea ratificado en el mayor número de países posible, es importante la presión social, el compromiso parlamentario, el apoyo de las ciudades, la desinversión, la difusión y la movilización son necesarias para que la prohibición tome cuerpo y después la presión debe seguir hasta que la estigmatización de las armas nucleares termine en una erradicación real. ICANN also has what's called the Parliamentary Pledge, which is signed by over 800 parliamentarians across the world. And it's a pledge to work to bring the treaty into force in that country. Y disponemos de una red de parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, en apoyo de la campaña y de las posiciones del ICANN, ¿no? En pro del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, y en estos momentos están 92 parlamentarios. So the ICANN Cities Appeal is a commitment that cities can make to endorse the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and call on their governments to join. Porque las bombas nucleares y los misiles están dirigidos a las ciudades, ¿no? Es una amenaza a la gente que vive en cada ciudad. Luego es misión del ayuntamiento que esté preocupado por luchar contra la violencia, defender a sus ciudadanos y a sus vecinos y vecinas frente a la amenaza nuclear. And what Don't Bank on the Bomb does is it gives everyone a pathway to resist nuclear weapons. People might not know this, but private companies make key components for nuclear weapons. And in order for them to be able to do that, they need financing from banks and pension funds. If you have a bank account, you can do something about nuclear weapons. You can talk to your bank and ask them, do they have a policy on investment? If you have a pension fund, is your pension fund profiting from the production of nuclear weapons? And if they are, why? You have a right as a consumer, you have power to do something, to change that. And people are. I also learned that the stigmatizing effect goes beyond law, but it also can have economic impacts, which are extremely powerful when we're dealing with the production and sale of weapon systems. Estados Unidos cerró su última fábrica de municiones en racimo sin haber nunca firmado la Convención en contra de las municiones en racimo. You know, the U.S. never signed the landmines treaty, but we don't make them anymore and we don't use them. The decision to ban nuclear weapons will be a courageous one. It will change the world. There are billions of reasons why we need to ban nuclear weapons now. Each and every one of them has a name, a story, and a dream. El tratado es una herramienta bastante potente, pero el desarme nuclear no va a llegar con la firma de un tratado. Necesitamos de un movimiento global. Necesitamos que la gente entienda, de generar conciencia a nivel de todo el mundo. La prohibición de las armas nucleares es un clamor que une a los pueblos para defender a las personas por encima de los grandes poderes. Más allá de las fronteras, comienza a dibujarse una nación humana universal, un mundo sin guerras,
sin violencia, seres humanos en armonía con el medio ambiente, con derechos, a la vez que construyendo un sistema económico justo. Será un mundo que combine la diversidad de etnias, lenguas y culturas en un hermoso mosaico. En la historia humana estamos en permanente evolución y los cambios importantes no se dan de la noche a la mañana. Si las personas que estaban luchando por el fin de la esclavitud hubieran pensado que aprobando una ley o un tratado en un lugar muy específico no se iba a lograr, no tendríamos hoy lo que tenemos. Estamos en un proceso de transición y de cambio estructural. La comunidad internacional ya ha atravesado por esas etapas antes. Si nos vamos a la norma contra el colonialismo, se dio en momentos en que el colonialismo estaba en su máxima expresión. Un día la era nuclear quedará en nuestra memoria como un mal sueño que surgió en un momento de temor y destrucción. Una vez más, reencontramos nuestro camino en la historia y es precisamente en nuestros tropiezos y momentos de confusión cuando vuelve a manifestarse una dirección evolutiva que nos orienta desde la noche de los tiempos. Reconocemos que la vida de cada ser humano es sagrada y rechazamos con todo nuestro ser las armas nucleares, porque producen en los seres humanos un daño y sufrimiento inenarrables. These weapons are not, they're not a force of nature, they're not an act of God. We have built these weapons, we know how to take them apart. And I think it's important for us all to understand, no one of us is going to do this by ourselves. But if each one of us does that part of the job which is ours to do, we can be successful again as we were in the 80s, and we can save the world again. And we can look ourselves in the mirror and say, hey, okay, I did what I was supposed to do. We Hibakusha had been waiting for the ban for 72 years. Let this be the beginning of the end of nuclear weapons. Entonces ahora vamos a darle paso a Rubén Sánchez, que nos va como a contar en lo que estamos ahora mismo. Rubén Sánchez, ya muchos lo conocéis, es un activista humanista, objetor de conciencia, incansable en su lucha al lado de las personas migrantes y refugiadas, miembro de ACAMPA, del Foro Galego de Inmigración, de Mundo sin Guerras y Sin Violencia, conductor del programa en Quack FM Simplemente Gente y editor del periódico Entrenos Digital y seguro que algo más. Entonces, Rubén, te cedo la palabra y nos cuentas. Hola, buenas tardes. Bueno, el 7 de julio de 2020, más o menos a las 11 de la mañana en Nueva York, la Asamblea General de Naciones Unidas firmó ese tratado de prohibición de armas nucleares. 122 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Para que ese tratado entre en vigor hace falta que lo firmen y ratifiquen un mínimo de 50 países. Actualmente lo han firmado 82 y lo han ratificado 40. Bueno, cuando veníamos para acá nos ha llegado la noticia de que hoy lo habían ratificado 3 países más. No hemos podido verificarlo, pero nos ha dicho Juana la misma información, ¿no? Hay 18 estados, ahora ya solo 15, que están en proceso de ratificación, que son Argelia, Camboya, Comoras, Filipinas, Ghana, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, Malawi, Nepal, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sudán y Tanzania. Y los 3 que han firmado hoy son Irlanda, Nigeria y Saint Kitts and Nevis.
La campaña ICANN puso en marcha a su vez otra campaña que se llamaba el llamamiento de las ciudades, que es la campaña que nosotros queremos impulsar, ¿no? Es una campaña para que las ciudades presionen a sus gobiernos para que ratifiquen el tratado, ¿no? ¿Por qué las ciudades? Porque las ciudades son, por definición, el objetivo de una bomba nuclear. Es decir, las bombas nucleares no fueron diseñadas para utilizar entre ejércitos, sino para bombardear población civil. Es decir, son un arma en sí misma delictiva, ¿no? Entonces son las ciudades las que son las víctimas potenciales las que tienen la misión, digamos, de presionar a sus propios gobiernos para eliminar las armas nucleares. Actualmente en esa campaña han participado ya 304 ciudades. Avanza. Ahí, 304 ciudades de 16 países. Aquí en España, que ya es la siguiente, han participado Barcelona, Binissalem, Cádiz, Canovelles, Coruña, Ferrol, Granollers, La Garriga, Masllorenç, Santiago de Compostela, Valromane y Zaragoza. Aquí en Galicia, entonces la cosa, lo que nos planteamos es que el máximo de municipios gallegos apruebe mociones instando al gobierno a ratificar el tratado. No sé si os habéis dado cuenta, pero esta semana está en los medios de comunicación el tema del 75 aniversario de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Fijaos bien en cuántos reportajes y en cuántos artículos mencionan el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Se puede leer hasta un editorial en El País que decía hay que ir a por el desarme, mencionaba que hubo un tratado de no proliferar. No existe el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, es decir, aquí está en la política de tapar el tema para que haya el mínimo de presión al gobierno. Bueno, es cosa nuestra el poner el tema sobre la mesa hasta que no lo puedan tapar, para que el gobierno se pueda sentir presionado, tal como nos pedía el vicepresidente Pablo Iglesias, que decía, por favor, presionarnos, porque si no, solo nos presionan los poderosos, ¿no? Pues nosotros tenemos que presionarnos. Entonces, bueno, la campaña es esa. Si conocéis algún alcalde o alcaldesa, concejal o concejala de algún municipio gallego, por favor, ponedos en contacto con nosotros, porque vamos a iniciar ese trabajo con el máximo de municipios. La idea es entre septiembre y diciembre, Galicia le va a pedir al gobierno que haga el favor de ratificar. Como podéis imaginar, en los países de la OTAN hay mucha presión para que nos ratifiquen, ¿no? Bueno, otra campaña, bueno, dentro de eso hay una recogida de firmas organizada por ICANN, que está ahí, donde uno puede firmar para que se ratifique el tratado. Entonces, cuando uno firma, te piden de qué país eres, de manera que todos los que firmamos de España se lo envían al gobierno español, ¿no? Y luego estos días, en Mundo sin Guerras y sin Violencia, en colaboración con ICAL y con Abolition 2000, que son plataformas de las que formamos parte, pues estamos un poco haciéndonos distintas iniciativas, sobre todo a través de redes sociales, ¿no? Una es la retransmisión de las ceremonias de Hiroshima y Nagasaki. La de Hiroshima ya fue anoche por el tema de horario, y la de Nagasaki habrá sido hoy a las 4 de la tarde, calculo yo. Bueno, quedan los vídeos grabados, pero claro, allí son ciudades donde el tema es muy sentido. De hecho, son las únicas 2 ciudades de Japón que han pedido a su gobierno que por favor ratifique. Me extraña que el resto de Japón no se lo pida, pero bueno, es otro. Bueno, la proyección del documental lo estamos haciendo hoy aquí, pero se está haciendo en muchos otros lugares, ¿no? Y se está haciendo online también. Difusión del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Esta es una que estamos haciendo en redes sociales, que es, te haces una foto en tu ciudad, te pones no más armas nucleares, pones qué ciudad es, A Coruña, España, ¿no? Y lo metes en tu Twitter, en tu Facebook y tal. La idea es que metamos todos pues, un montón. Esto lo estamos haciendo de entrada desde más o menos 20 países ya. O sea que son, pues, la idea es entre todos hacer el máximo ruido posible. Es una iniciativa.
Mediterráneo, mar de paz y libre de armas nucleares. Bueno, ese barco está recorriendo distintos puertos, empezó dentro de la Segunda Marcha Mundial, es un barco italiano, pero tuvieron que parar por el tema del coronavirus, porque a Italia llegó un poquito antes que acá, entonces hacia finales de la marcha ya tuvieron que parar. Están volviendo a moverlo en conjunto con varias bibliotecas del Mediterráneo, y es una campaña para, bueno, por un lado por el tema de los refugiados y por otro lado por el tema de que hacer del Mediterráneo mar de paz. Entonces, bueno, también estamos difundiendo esa iniciativa. 100 segundos para la medianoche. La Universidad de Chicago, desde el año 1947, hace un cálculo de probabilidades de conflicto nuclear. Entonces, ellos lo traducen, para que sea más fácil de representar, es cuánto falta para la medianoche. Esto se le llamó el reloj del apocalipsis o el reloj del fin del mundo, ¿no? Entonces, el momento más peligroso creo que fue en la época de los misiles en Cuba, y ahora mismo estamos en un mayor peligro. Entendéis que el tema de las armas nucleares es, cuantas más hay, más posible es que haya un accidente. Por otro lado, las falsas alarmas que hay en los países son tremendas. Es decir, todos los días hay falsas alarmas de un ataque nuclear. Hubo un momento en los 80 que solía haber como 400 falsas alarmas. Salta la alarma de que nos están bombardeando, no a nosotros, porque en Rusia, en Estados Unidos, en Alemania, entonces se inicia un protocolo de respuesta inmediatamente. Lo que nos contaban ahí, que en 6 ocasiones se ha iniciado ese protocolo de respuesta y se ha estado a punto de acabar, ¿no? Bueno, pues cuantas más hay, y de momento no se han dejado de fabricar, por simple probabilidad, más fácil es que haya un accidente o que se cuele una falsa alarma, ¿no? Y cuantas más hay, más fácil es que un grupo terrorista se haga con una pequeña. Las bombas nucleares cada vez son más pequeñas y más potentes. Es decir, el cálculo de probabilidades que hacen en la Universidad de Chicago es de que estamos a 100 segundos, a menos de 2 minutos del conflicto nuclear. Nunca hemos estado tan cerca de eso, ¿no? Entonces, bueno, es una iniciativa que queremos difundir. ¿Ya se acabó con las...? No. ¿Qué más tenemos? Tenemos esto. Bueno, esa es la campaña del llamamiento de las ciudades, de la presión de las ciudades a los gobiernos. Siguiente. Esos son los hashtags que estamos utilizando tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, ¿no? Y la última. Y ya está, bueno. Organizamos Mundo Sin Guerra, que estamos en la ICANN y en la Abolition Europe, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué os decimos? Seguidnos en las redes sociales y compartir y retuitear, ¿no? Ahora es del 6 al 9, pues va a ser el momento de más apogeo, ¿no? De hacer el máximo ruido. Pero luego nosotros, a partir de septiembre y diciembre, estaremos también preparando una campaña para un poco que los ayuntamientos de Galicia empiecen a plantearse en los plenos las mociones, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es, no me enrollo más, porque la cosa es que charlemos del documento. O sea, pasamos a la charla coloquio, ¿no? Es la segunda vez que lo emitimos, ¿sí? Lo emitimos en el foro, cuando hicimos el foro de paz y no violencia en el mes de febrero, y bueno, hubo mucha gente que quedó como muy tocada, ¿no? Y ahora aquí estamos. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Algo que parece que no existe, que no es tema de actualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero... A mí o que me chamou a atención foi digamos que a presión os componentes económicos que hai detrás das armas nucleares e dicir os centros de presión, sobre todo eso sí me chamou muchísima atención. Sí, te puedes ver el listado de bancos, por ejemplo, que invierten en armas nucleares. Y bueno, pues aquí tenemos a Santander, tenemos a Bilbao Vizcaya, tenemos a Caixa,
vamos, ves Sabadell. un montón de fondos de pensións, a Caixa, entre muchísimos outros, que é unha inversión importante que teñen e que ganan moitos cartos, non? Eso es una campaña que en su momento nos plantearemos al más ruido también, porque de hecho ya se ha conseguido que 3 grandes fondos de pensiones europeos desinviertan en armamento nuclear. Porque si empiezas a hacerles la mala publicidad, pues les echa para atrás, ¿no? Entonces, es una de las cosas que tenemos en la manga para sacar en su día y empezar a... Sí, pegatinas. Invierte en armas nucleares. Es que mayoritariamente é algo que a xente non se conoce. Ese é un problema, sí. Ese é un problema grande, claro, porque que ti fagas un fondo de pensión ou que teñas unha conta e que desa conta do banco se este aproveitando para facer armas e ademais armas nucleares. Iso a xente o ignora. Se fai cos cartos da xente, pero eu penso que mayoritariamente a xente o ignora. E iso é algo que había que dar. Como contamos con uns medios de comunicación que é difícil que o fagan, que o den a conocer, pois habrá que inventar a forma de chegar á xente. Ven cas pegatinas que dicíades, ven con 7.000 cousas. Sí, con as redes sociales yo creo que hoy en día. A ver, eu nacín o ano que caeu a URSS, polo tanto non teño unha experiencia vital demasiado ampla, pero sí sei que dos 20 acontecementos históricos da humanidade, o último foi precisamente este, o máis importante. Comentabas o do eloxo de Chicago, gustoume o dato, son unha escola moi estadística. Hai unha estadística que di que se vas fumando no coche, mores en 2 segundos. Respecto á industria militar e a industria de seguridade, considero que o acontecemento máis importante que eu vivín foi o 11S, ainda que agora seguramente sexa coronavirus. Bueno, a partir de aí, pois, a industria militar e a industria da seguridade, sobre todo, pois, gañou moitísimos cartos. Eu dos bancos non me fío. Espero que ninguén aquí se fíe. Bueno, a verdade é que teño moito que dicir. Se queres pararme en calquer momento, parádame, por favor. Considero que non existe objetividade, estou contigo. Eu son historiador, busco a neutralidade, pero tamén moitas veces caio no subjetivo. Hoxe en día non vamos ver seguramente bombas como a de Hiroshima e Nagasaki, senón bombas tácticas, como ben decías, utilizadas polo terrorismo ou polo exército para acabar con países como Irak e tumbalos. A min gustame máis a estadística que as elucubracións. Sí que considero, a nivel histórico, que polo menos a primeira, porque a segunda xa non, a primeira salvou vidas, porque se vamos aos datos, as estadísticas, en Iwo Jima moreron as mesmas persoas, só nesa illa. Bueno, sen contar os 2, 3 anos, 5 anos despois, que moreron, multiplicáronse por 2, 3 as estadísticas. Querías dicir algo? Sí, bueno, creo que o dixo moi claro o documental, é dicer, as bombas que se lanzaron en Xapón eran innecesarias, é dicir, a guerra xa estaba perdida por Xapón. Non fixo nin adiantar o final da guerra, iso foi o que nos venderon, pero realmente foi un acto de barbarie innecesaria, sobre a población civil. A min gustoume bastante o documental e digoche, estou case 100% de acordo. Pero de todas maneiras caemos na elucubración. Estamos elucubrando que pasaría se non caeran. É dicotomía. Ao fin e ao cabo, non sei que decir. Eu penso que a segunda, evidentemente, o mencionan no vídeo, non? A URSS pretende invadir Xapón, e bueno, aí evidentemente hai unha xeopolítica como hai hoxe en día con Corea do Norte ou Irán, ou, bueno, en fin, son países que, claro, a realidade é triste, non? É catastrófica e apocalíptica. E máis nestes tempos. Espera, quería comentar tamén algo de eso. El tercero en discordia.
Yo lo que quiero mencionar, yo vengo de otro país hispanoamericano y también tiene muy buena información a nivel internacional, como es Europa, como es Estados Unidos y otras potencias. Y mi país no se queda atrás en cuanto a que la gran mayoría de los grandes periodistas internacionales, por no decir de todo el mundo, le sacan los trapitos al sol, ¿sí? A muchos gobiernos, no a uno en especial, a uno solo, o tienen preferidos o por el estilo. Pero lo importante de esto es que no solamente existe lo que acabamos de ver, todo lo nuclear, existen otras formas de matar tan crueles como esto, o peor, con gente desarmada, aún inclusive gente campesina, porque en una ciudad que desaparece en unos segundos por la nuclear y la radiación se expande, reacción en cadena, se expande para todos lados y mata campesinos que estaban durmiendo esa noche y se querían levantar 4 o 5 de la mañana y desaparecieron o quedaron totalmente quemados. Es decir, o no saben qué les pasó, por qué murieron, ni se enteraron por qué murieron. Y son campesinos y son inocentes. Y no están ni a favor de un bando ni del otro y son neutrales, solamente quieren vivir. Me preocupa como la poca información a nivel social que hay de este tema, que es muy grave, ¿no? Pero que los medios de comunicación, o sea, no se habla de este problema que tenemos ahí delante, ¿no? Y como sociedad civil sí tenemos, bueno, yo me siento responsable, ¿no? Como persona de que esto se sepa, se conozca y seamos conscientes, porque no creo que seamos objetos pasivos, ¿no? Es decir, somos personas que podemos ayudar a darle dirección a esta historia, a la vida humana, ¿no? Al mundo en el que estamos. Entonces, lo que me planteo es cómo podemos potenciar, ¿no? Cómo nuestra acción puede potenciar de que se sepa lo que se tiene que saber y que además presionar al gobierno, en este caso español, para que firme un tratado el tratado de prohibición de armas nucleares, ¿no? Me viene más como el poder también debatir sobre eso y cómo podríamos hacer, me viene ese interés, ¿no? De ponerlo encima de la mesa, de poder charlar de eso, porque si no hay podemos ir por tantos lados que no llegamos a ningún sitio, ¿no? Y nos quedamos ahí como en esa cosa declamativa, ¿no? Que es el problema que tenemos muchas veces. Es mi sugerencia. Penso que un goberno de esquerdas como que temos agora non debería estar en contra de asignar e de ratificar ese tratado. Entón sería cuestión de que propoñerlo na orde do día aos distintos partidos por medio de plenos e que os distintos partidos o propoñan no Parlamento. Non sei que argumentos, que non se me ocurre ningún polo que puedan negarse. En realidad, en su día, fíjate que el tratado era de 2017. El PSOE, Pedro Sánchez, le planteó a Rajoy, que era el presidente del gobierno en ese momento, que ratificara, a lo cual Rajoy se negó. Y luego, cuando hicieron la moción de censura, en el pacto de la moción de censura, una de las condiciones que Podemos le ponía al PSOE era que ratificara el tratado. Pero no dio tiempo, como no pudieron aprobar los presupuestos, no se hizo. Ahora ya en el acuerdo que han firmado para los gobiernos de coalición no aparece el tema. Entonces parece que hay una discusión de tipo legalista, de que hay una línea que dice que los países de la OTAN legalmente no pueden firmar ese tratado, pero hay otra corriente de abogados que dice que sí, que en el caso de España, como España está en la OTAN por un referéndum en el que entraba con ciertas condiciones, ese tipo de condiciones sí nos permitiría negar, o sea, ratificar el tratado sin romper ningún tipo de acuerdo a nivel internacional. Pero claro, está en discusión, ¿no? Entonces, para ellos es una patata caliente, seguro. Pues claro, decimos, bueno, pues metamos el sentido común dentro del asunto, ¿no? Porque si no se convierte en un debate técnico-legal
donde la voluntad popular no cuenta. Efectivamente, la vida humana, o sea, la vida de las personas es la prioridad, ¿no? Algo que quería llamar la atención, que me pica mucho, es por qué no intervienen, por ejemplo, aparte del vicepresidente y del presidente que usualmente tienen derecho a decidir si están declarando a favor o en contra, eso ya lo hablamos, está bien. Pero ¿qué pasa con que la reina y el rey que tenemos no intervengan en nada de esto y decir, levanto mi voz en contra del armamentismo nuclear o el armamentismo que sea? Esa es mi pregunta. ¿Por qué ellos que están dentro del poder y son políticos también, nos guste o no reconocer, ¿sí?, que tengan poco o mediano poder, ¿por qué no levantan la voz y decir estoy a favor o en contra de tal cosa? Porque ellos también son parte nuestra, también son españoles, también nos representan como pueblo y también viven del pueblo. Entonces me gustaría escuchar que levantaran la voz, por favor, ellos dos, Hay que escribirles una carta. porque ellos también son responsables en lo que se decida para el bien de todos los que vivimos en España, para que haya paz de una buena vez, que intervengan los reyes. Y las dos princesitas también, si quieren, bienvenidos sean. Apoyando. Unha pregunta, vos que estades metidos nesta historia, notades agora que hai certa presión social ou non hai ninguna presión social sobre este tema? Dice, porque, por exemplo, nos anos 80 sí había unha gran presión social contra as nucleares e todo iso, manifestacións moi grandes aquí en Galicia, pois houve as moi grandes, sobre todo por parte do nacionalismo. En cambio, hoxe, non sei, creo que non hai, de cara á opinión pública, dicer un total descoñecemento. Por exemplo, descoñecía calquera referencia a este tratado ou historias así, non? Sí, sí. No, es como que el pico de tensión fue cuando se pusieron los misiles entre Moscú y Berlín, hubo un momento en los años 80, hubo un momento de muchísima tensión. Aquí apareció el movimiento pacifista, en España se convirtió en el movimiento anti-OTAN, hubo un momento de mucha tensión, mucho pacifismo, mucha conciencia. Pero eso se diluyó como azucarillo después y ahora mismo es eso, ese tratado no lo conoce nadie. No está, es más, esta semana que están hablando todo el rato en los medios de comunicación, no están ni mencionando este tratado. Hablan del Tratado de No Proliferación que es del año 74, creo. Y dices, no hay... Es decir, nadie tiene la sensación de que ahora mismo haya un peligro nuclear. Eso lo han borrado de la agenda. Y claro, mientras no pase nada, yo prefiero que sea difícil concienciar sobre estos temas, porque sería mucho más fácil si alguien le tira un chupinazo a alguien. Pero, joder, sería peligrosísimo. Entonces dices, bueno, pues hagámoslo cuesta arriba y a ver si conseguimos poner el tema sobre el tapete, ¿no? Pero desde luego, ahora mismo el nivel de conciencia que hay sobre esto es mucho menor que el de los años 80, que yo recuerdo que estábamos polarizados con ese asunto, ¿no? Que también es un tema como que es algo que no está cerca, es decir, está lejos, ¿no? No depende, el poder lo tienen 4, 7 o 10, ¿no? Y como que la población no puede hacer nada. ¿Qué voy a hacer yo ante esos monstruos, ¿no? Algo así. Claro, el enfoque es que las bombas nucleares apuntan a las ciudades y nos matan a las poblaciones, ¿no? Entonces, ante esa, la cosa es cómo podemos dar a conocer y presionar ahí en donde están los representantes de las ciudades, que son los ayuntamientos, para que ellos también levanten la voz. Por certo, os apoios dos concellos en que ano se fixeron? Que aparece Santiago, Coruña, Ferrol, que era cando estábamos das mareas. Las mareas, efectivamente. Bueno, pasado, 2019. 2018 o 2019. Sí, porque ese señor que salía en el documental, uno que salía español, es Pedro Arrojo, de Podemos, y él ayudó mucho a moverlo por aquí. De todos modos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Coruña, todo el mundo votó a favor. Incluso el PP. Sí, incluso el PP. Yo recuerdo que nosotros fuimos llamando a todos los partidos a ver cómo... Bueno, primero a ver quién nos presentaba la moción y luego
a ver qué iban a votar y tal, y incluso del PP nos dijeron, sí, nos parece de sentido común total, nosotros no tenemos nada. Y claro, es decir, somos un país que no tiene armas nucleares, ¿qué interés podemos tener nosotros en eso, no? En Santiago, por ejemplo, se abstuvieron porque dijeron que no era competencia municipal, en la Diputación se abstuvieron, en la Diputación de Coruña, pero aquí en Coruña dijeron, pero ¿por qué no vamos a abstener? Estamos de acuerdo, ¿por qué lo vamos a negar, no? Entonces, este es un tema muy fácil, es decir, ¿a quién le puede interesar que nos suicidemos toda la humanidad? A gente que no... Hay que ser muy derechas o muy de izquierda para eso, es que no le cabe en la cabeza a nadie, ¿no?